Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses. Tema 9, la excelencia del amor de Cristo. Texto base, Filipenses 3, del 1 al 11. La excelencia del amor de Cristo. Texto base, Filipenses 3, del 1 al 11. Comprométete a testificar la excelencia del amor de Dios en Jesucristo. Hemos titulado Comprométete a testificar la excelencia del amor de Dios en Jesucristo. Vamos a parafrasear el texto como es nuestra costumbre. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo podría confiar en la carne. Y si hay algún otro que crea poder gloriarse en ella, yo más todavía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero las cosas que para mí eran ganancias, las he apreciado pérdidas por Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y por ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Filipenses capítulo 3, del 1 al 11. Vamos a hacer un comentario de la introducción del texto parafraseado. Pablo era religioso antes de ser salvo, pero su religión no pudo salvarle. Tuvo que perder su religión para hallar la vida eterna. Este párrafo lo indica advirtiendo a los santos en contra de la religión separada de Cristo. La verdadera adoración es en el Espíritu. Juan 4, del 20 al 24, y no en la carne. La honra es a Jesucristo, no a los líderes religiosos. Hay que depender de la gracia de Dios, no de la naturaleza carnal. Mucho de lo que se dice que es fe cristiana en este mundo es realmente solo religión carnal. Y habría que rescatar algunas cosas puntuales de este comentario. En primer lugar, Pablo era un religioso intachable, pero no era santo. Su religión no pudo salvarle, por eso es que tuvo que perder su religión para hallar la vida eterna. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque la gente se aferra a su religión y cree que su religión le va a salvar. Miremos al apóstol Pablo.
un intachable en su religión, pero se da cuenta que esa religión no lo va a llevar a la vida eterna. En segundo lugar, la adoración es en el espíritu, no en la carne. En tercer lugar, la honra es para Jesús, no a los líderes religiosos. En cuarto lugar, hay que depender de la gracia de Dios, no de la naturaleza carnal. Y por último, hay que darnos cuenta que mucho de lo que se dice que es fe cristiana en este mundo realmente es solo religión carnal. Tengamos en cuenta este comentario, porque de repente estamos viviendo en una religión carnal nada más. Y tenemos que dar el salto que dio el apóstol. Se desligó de la religión y llegó a la excelencia, que es el Señor Jesucristo. Por eso es que él empieza diciendo, cuidado con los religiosos. Los 3 primeros versículos nos advierten que podemos caer en las redes de la religión o podemos caer en manos de los religiosos. Gocémonos en Jesucristo al enseñar siempre el camino de la salvación por la fe en Él. Por pura gracia de Dios, esto es lo mejor para nosotros. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Él lo dijo, San Juan 14:6. Él es el camino de la salvación por la fe en Él. No hay otra forma de ser justificado delante de Dios, solo a través de Jesús. Por gracia pura de Dios, eso es lo mejor para nosotros. Tengamos cuidado de caer en manos de la religiosidad. Cuidémonos de los religiosos de hoy, que con su falsa piedad buscan llevarnos a la esclavitud. Y Jesús lo advirtió y se lo dijo directamente a los escribas y a los fariseos, que eran los religiosos más importantes de su tiempo. Ahí está el capítulo 23 de San Mateo. Y en el versículo 15 es clave cuando Jesús les dice y los enrostra: ustedes recorren mar y tierra en busca de un prosélito, y cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces, hijos del infierno. Porque el asunto no es la religión, porque la religión es el esfuerzo que el hombre hace para agradar a Dios, pero ningún esfuerzo que yo pueda hacer le agrada a Dios. Por eso es que me tengo que agarrar de la tabla de salvación, que es la fe en el Señor Jesucristo. Tengamos cuidado de caernos en la esclavitud de la religión. Y el versículo 3 nos dice: nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los circuncidados. Porque antiguamente se pensaba que el circuncidado era el que se circuncidaba el prepucio, pero venido el Señor Jesucristo, al hacernos su pueblo, Él nos circuncida. ¿Por qué? Porque nos da una nueva naturaleza. Esa es la nueva circuncisión, esa es la circuncisión actualizada en nuestros corazones por la obra de Jesús, haciéndonos verdaderos adoradores. Juan 4 del 20 al 24, reiteradamente en el Espíritu, para que vivamos su vida abundante, o sea, esa vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, una vida abundante, y no vivamos más para la carne. Cuidado con los religiosos, todo es a través de la fe de Jesús. Si caes en la religión, te conviertes en esclavo, pero si te encuentras con Cristo, eres libre. Y por eso la segunda parte nos dice que Pablo presenta lo excelente que él pensaba que estaba viviendo cuando confiaba en su carnalidad, 4 al 7. En primer lugar, la reputación en su carne era más que nadie. Nadie le ganaba al apóstol.
El apóstol podía presentar sus credenciales en la carne y sencillamente él destacaba. ¿Qué dice él? Yo cumplía la ley, dice, cumplidor de la ley del pueblo de Dios, de una tribu. Soy cumplidor de la ley, soy del pueblo de Dios, o sea, de Israel. Soy un israelita, de una tribu fiel, era de la tribu de Benjamín, más hebreos que muchos hebreos, y estricto en la ley porque era fariseo, la conocía. Miren las credenciales del apóstol. Sus credenciales religiosas, porque hay mucha gente que saca el pecho, que pertenece a una religión. ¿Le podrás ganar a Pablo en religiosidad? No creo. En su convicción religiosa persiguió a la iglesia. Llevó cartas de los principales sacerdotes para ir y asolar a los santos, como él mismo lo declara en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, arriba del versículo 10 y 11, cuando da su testimonio delante de Agripa. Esas eran sus convicciones religiosas. Persiguió a la iglesia, a esa iglesia que Dios la había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y en cuanto a la justicia de la ley, era intachable. Miren, esas eran las credenciales del apóstol. Esas eran las credenciales de la excelencia en su carnalidad. Y luego él va a decir en el versículo 7, pero todo esto que antes valía mucho para mí, porque lo consideraba ganancia, ahora es una pérdida. Se dio cuenta que no valía, que todo eso, que todas esas credenciales, cuando un día se iba a presentar delante de Dios, no valían, eran basura. Ahora es una pérdida. ¿Por qué? Por causa del amor a la persona y a la obra de Jesús, el Cristo nuestro Señor. Se dio cuenta que la excelencia no estaba en su carnalidad, se dio cuenta que la excelencia no estaba en la religión, se dio cuenta que la excelencia está en conocer y seguir y vivir para Cristo. La excelencia de Jesucristo, del 8 al 11. Por amor a Cristo mi Señor, considero todo como pérdida para ganarlo a Él. Versículo 8, porque los valores de la carne son basura, dice el apóstol, comparados con la excelencia de conocer a su persona y su obra. Estas cosas que yo consideraba como ganancia, ahora para mí son pérdida. Son como basura. En otras Biblias no dice son basura, sino dice son estiércol, en comparación al conocimiento, porque la excelencia está en Jesucristo. Y vivir en Él, no con la justicia de mi convicción religiosa, sino en la justicia de la fe en Cristo. Y el 10 dice, conocerle a Él, el poder que lo resucitó, sufrir por Él, llegar a asemejarme a Él en su muerte. Es que Jesús es la excelencia. No está en la religión, no está en la carnalidad y en toda la meritocracia que yo pudiera tener. No, eso no sirve. El apóstol se dio cuenta que la excelencia está en Jesús, en Cristo. Por eso es que en el 11 dice, sé que puedo morir pronto, pero en esperanza gloriosa que resucitaré en el día postrero. Versículo 11. La excelencia es Jesús, el Cristo. Ya lo sabes. Solo te lo está recordando la Escritura. Iglesia, tú que eres santo y fiel, santa y fiel, viviendo la vida de Jesucristo en mí, vivo en entrega total para amar a Dios y al prójimo. Eso ya lo sabes, pero como dijo el apóstol, para mí no me es molesto
enseñarle las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Y entonces cuando la palabra me está diciendo, la excelencia está en vivir para Jesús, voy a vivir en una entrega total para Él. Y entonces Dios me va a dar la capacidad para amarle y para amar al prójimo. Ahí está la clave. Si yo no vivo en la excelencia de Jesucristo, no podré amar a Dios ni al prójimo, así me lo proponga. Y también esta es una enseñanza reiterativa del apóstol. El corazón humilde y obediente que ha ganado a Cristo como Señor tiene como basura toda práctica religiosa en la carne. Y como dijera, en otras versiones de las Biblias no utiliza la palabra basura, sino estiércol. El corazón humilde y obediente que ha ganado a Cristo como Señor, ¿sí?, tiene como basura, tiene como estiércol toda práctica religiosa en la carne. Jesús no trajo religión. Jesús lo que trajo fue amor. Jesús lo que trajo fue un corazón humilde y obediente, para que nosotros lo imitemos y para que nosotros vivamos una vida abundante para Él. Finalmente, santo y fiel en Jesús el Cristo. Santa y fiel en Jesús el Cristo si eres mujer. Entrégate a Él para poder amar a Dios y al prójimo. Tengo que vivir rendido o rendida a Jesús. Tengo que vivir en mi corazón con la fe en Cristo. Y por la fe Cristo está en mí. Y eso me permitirá amarle a Dios y al prójimo, pero con el amor de Dios, con el amor ágape. Y me permitirá vivir como un adorador, como una adoradora, que testifica la excelencia de la obra de Jesús, el Cristo. La excelencia está en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y eso lo tenemos que tener totalmente claro. Cuando nosotros tenemos claro que somos santos y fieles en Cristo Jesús y que tenemos que entregarnos a Él totalmente para poder amar a Dios y al prójimo y para vivir como un verdadero adorador, vamos a poder testificar la excelencia de la obra de Jesús el Cristo, porque la vamos a vivir, porque no será algo teórico, sino una relación práctica, verdadera, de entrega, un amor auténtico y verdadero por Dios y por el prójimo, adorándolo y testificándolo, que la excelencia está en Jesús, el Cristo. La pregunta final será, ¿estoy viviendo así? Y la respuesta tiene que ser personal. Si yo me hubiese propuesto que esta lección justo calzara con el día en que yo estoy cumpliendo años, quizás no lo hubiese logrado. Pero a Dios le ha placido que esta extraordinaria lección justo me caiga el mismo día en que estoy cumpliendo 58 años. Le doy gracias a Dios por su gracia, por su amor, y porque quiero seguir viviendo en la excelencia de su obra y de su persona. Gracias, Señor, por este tiempo. Que nos continuemos deleitando, amado Dios, que nos continuemos deleitando con estas lecciones. Y que la grandeza y las riquezas de tu gracia, Señor y Dios, grande y poderoso, continúen en cada una de nuestras vidas. Muchas bendiciones. Continuemos gozándonos con estos estudios
en las Sagradas Escrituras. Bendito sea cada uno de nosotros y bendecidos. Amén.